Bien, hoy nuestra escuela dominical va a estar centrada en Hechos, capítulo 3, para que la vayan buscando. Hechos 3. En lo que salen nuestros niños, ¿vale? Hechos, capítulo 3. Hermanos, ¿cuántos se quedaron pensando en la última clase que tuvimos la oportunidad de dar, hablando de la obra del Espíritu Santo a nuestras vidas? Yo les preguntaba a ustedes cuando empezábamos la clase que me encantaría que fuera una dinámica de escuela dominical y que hubiera dudas y que preguntaran, pero pues no sé si es pena o... No logro todavía identificar cuál es la razón, pero sí hubo alguien que se acercó a mí al final y yo le decía, ¿por qué no preguntaste cuando yo le estaba diciendo? Porque tú no sabes si esa duda pudo haber sido de alguien más, no solo la tuya. Y la pregunta que esta persona me hacía es que me decía, bueno, a ver, Elvia, entonces, si tú me dices que cuando el Espíritu Santo se empieza a mover, y veíamos un video de una mujer que hacía o daba giros, dice, entonces que también son emociones. Yo le decía, no se confunda. Una cosa es la obra del Espíritu Santo y otra cosa es la forma en la que yo reacciono. Cuando el Espíritu Santo está obrando en nuestras vidas, tú vas a reaccionar dependiendo de tu personalidad, ¿ok? Esto es una realidad, o sea, cuando la palabra de Dios dice que nosotros le debemos adorar a Él en espíritu, alma y cuerpo, es más, Pablo dice, guardaos vuestro espíritu, alma y cuerpo, y hace mucha referencia a que somos tripartitos, o sea, está nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo, reaccionamos en general. Y comentaba yo que, por ejemplo, hay algunas excepciones en la Biblia, donde el Espíritu Santo tomaba al profeta y no había forma en que separara, pero Pablo nos enseña que la profecía está sujeta al profeta. O sea, ¿qué quiere decir? Que yo puedo guardar silencio y no decir nada. Y les daba el ejemplo de Jonás. Jonás tenía un mensaje de Dios para Nínive. ¿Y qué dijo Jonás? ¿Fue y lo dio? No, lo tuvo que traer Dios de las orejas, porque es una muestra de que la profecía está sujeta al profeta. Por eso yo les decía a ustedes, eso no significa, cuando alguien lo hace diferente, que no sea Dios o que no sea el Espíritu de Dios. Eso no significa, es más, debemos tener cuidado con que eso no es de Dios. Entonces, ¿de quién es? Porque si no se lo atribuimos a Dios, ¿a quién se lo atribuimos? ¿Y qué dice la palabra del Señor con respecto a esto? Esto ya es una blasfemia, gracias. Es terrible, hermanos, levantar el dedo y decir, eso no es de Dios. Aguas. Pero también debemos aprender a ser sabios, porque la palabra de Dios dice, ¿analiza qué? ¿Analiza qué? La profecía. Debemos analizarlo todo, retener lo bueno y desechar lo malo. Bien, hoy vamos a hablar, hermanos, un nuevo tema, pero no está exento de hablar del Espíritu Santo. Déjenme les cuento. Vamos a ver nuestra presentación. ¿Ya vieron el nombre de nuestra presentación? Es como Sanidad mediante la autoridad de Cristo. Hoy vamos a leer Hechos capítulo 3, yo me imagino que ya lo tienen. Pero antes de eso, quiero que veamos el objetivo de esta lección. Dice, reconocer que la sanidad divina viene por medio ¿de quién? Cristo. Y responder dándole la gloria. ¿Saben ustedes, hermanos, que yo siempre he creído que esta iglesia es una iglesia muy bonita? No hablo del edificio, siempre creemos que la iglesia es el edificio. No, la iglesia somos nosotros. Ya lo aprendimos apenas, ¿verdad? La iglesia somos tú y yo. La conformamos. Pero de verdad que esta iglesia es una iglesia muy bonita. Muy bonita. Es una iglesia ávida por el aprendizaje. Es una iglesia muy reflexiva. Es una iglesia que coopera, le encanta. Es una
una iglesia que cuando algo hay que hacer, son trabajadores, se unen cuando tenemos que realizar alguna actividad. En las enseñanzas ni qué decir, o sea, es una iglesia que de verdad se esfuerza mucho. Yo veía el trabajo, por ejemplo, de los maestros de escuela dominical o de nuestra hermana Fabiola, que es líder de niños a nivel regional, hija. Distrito, a nivel regional, a nivel distrito. Y de verdad, hermanos, si ustedes vieran el trabajo con que se esfuerzan y hacen sus presentaciones y todo, de verdad esto es una iglesia hermosa y todos ellos han sido formados aquí. Es una iglesia de la que de verdad cualquiera puede decir, ay, qué orgullosa soy de ser de la Iglesia Universal de Dios del Centro. Yo lo decía antes, porque es una iglesia muy bonita. Gloria a Dios. Pero en estas semanas Dios ha estado confrontando mi vida en algo. Y yo le digo, ¿qué más, Señor? ¿Qué hay más? Porque el Señor nos ha hecho entender que hay algo más. Nos han venido predicando desde hace como 2 jueves que hay algo más, que no nos debemos conformar, que hay algo más, que Dios tiene algo más para su iglesia, que Dios tiene algo más para nosotros. A pesar de que a lo mejor tú pienses que lo que fulano está haciendo mal, ve a quién ama, a quién sirve. En una ocasión mi esposo me decía, cuando vas a hablar o a ver a alguien o a criticar a alguien, pon primero en una balanza cuántas cosas buenas has recibido de esa persona y cuántas cosas malas, y que siempre gana el que tiene mayor peso antes de abrir la boca, porque alguien puede tener un solo error y 1000 aciertos. Pero cuando alguien tiene un solo error, vemos el primer error, ¿verdad? Y no vemos los aciertos. Eso es a lo que él hacía referencia. Esta iglesia ha tenido muchos aciertos, pero hay algo más que Dios quiere que nosotros aprendamos. Todavía no lo descubro, hermanos, déjame te cuento. Todavía no sé a dónde más nos quiere llevar Dios. Pero hoy quiere algo de nosotros y quiere que le creamos. ¿Hemos visto milagros? Sí, amén. Amén. ¿Ha habido sanidades aquí? Amén. Yo recuerdo que hace tiempo dimos estas enseñanzas de las sanidades y hubo testimonios y testimonios, y yo creo que hoy nos podríamos pasar en esto. Pero hay algo más. Vamos a ver. Reconocer que la sanidad divina viene por medio de Jesucristo y responder dándole la gloria. Ahora sí les voy a hacer que se pongan de pie. Hechos, ya descansaron un poquito. Hechos capítulo 3. Vamos a leerlo de manera alternada, todo el capítulo. Tiene 26 versículos. Empiezo y después usted me sigue y nos unimos todos en el último. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Era traído un hombre cojo de nacimiento, a que ponían cada día a la puerta del templo, se enseñaban a limosna para que pidiese limosna los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso de pie y anduvo, y dio por ellos en el templo, andando y saltando, alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo de hermosas, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan el cojo que había sido sanado, todo el pueblo, atónito, concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad pudiésemos desplazar
el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. A vosotros negasteis al santo y al justo, y pediste que se hiciese un homicida. Y mataste al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe de su nombre, a este que vosotros conocéis, le has confirmado su nombre, y la fe que es por él esta completa santidad en presencia de todos nosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios cumplió así lo que había antes anunciado por la boca de todos sus profetas, que Jesucristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. A quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de quien habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde el tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor nuestro Dios os levantará profeta entre nosotros sus hermanos, como a mí, a él de todas las cosas que establezco. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Todos los profetas desde Samuel en adelante, cuando se han hablado con él, han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Todos juntos. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Ahora sí, pueden sentarse. El texto de hoy dice de esta manera: Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Ahora ustedes, por favor. Muy bien. Una vez más, Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Muy bien. Fíjense, hermanos, que a pesar de los adelantos de la medicina moderna, la enfermedad es un problema que puede arruinar una vida serena, ¿cierto o no? Tú puedes estar hoy muy tranquilo y al rato, santo Dios, ¿ya te pasó algo? Y rompe toda tu tranquilidad. Y más cuando se trata de una noticia pues no muy buena, ¿no? Que por ejemplo te desahucien a algún familiar, o que te digan alguna otra situación. Hoy lo estamos viviendo, ustedes, no sé, muchos de ustedes lo saben, pero mi madre, 91 años, cayó en cama, y de verdad, hermanos, no se le puede dejar un minuto sola. No se puede. Alguien tiene que estar ahí siempre con ella, día y noche. Porque ella intenta pararse y hace 2 semanas a mí se me cayó en la noche, pero se dio un fracaso, parecía un unicornio. Aquí esto se le levantó, no, una cosa espantosa, yo espantadísima. Fuimos a dar al hospital y ya regresamos como a las 11 de la mañana, de la madrugada hasta... Bendito Dios, no pasó a mayores, pero rompe toda la serenidad. Tú dices, yo estoy cuidando a mi enfermo, no pasa nada. Pero un momento de esos, ¿y qué pasó? Ya no dormiste, ya no ni siquiera tuviste el descanso, el estrés se va hasta arriba, gasta, ¿cierto o no? Porque tienes que llevar, tienes que traer, tienes que pagar medicinas, tienes que pagar médico, etcétera, etcétera. Rompe toda nuestra tranquilidad la enfermedad. Y a pesar de los adelantos, hermanos, hay enfermedades que no han tenido cura. ¿Cuántos
como cristianos hoy claman por un milagro. Hoy claman por un milagro. Hay gente en nuestras iglesias enfermos de gravedad y hoy claman por un milagro. Y tú dices, ¿y entonces? ¿Y entonces? ¿Cómo yo hablo de un Jesús que sana? A nosotros los creyentes, hermanos, se nos ha dado la autoridad para ayudar a los necesitados de este mundo en el nombre de Cristo. La orden de Jesús antes de ascender al cielo fue que se les diera las buenas nuevas a todos. Luego dijo que su poder se mostraría por medio de quienes que crean. Busque Marcos capítulo 16, versículo 15. Marcos 16, 15. ¿Qué dice? Y si puede leer hasta el 18 mejor. Marcos capítulo 16, versículos 15 al 18. ¿Alguien lo tiene? ¿Me lo lee, por favor? Les dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre: echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Ustedes creen que Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre? Amén. ¿Creen que esta palabra que acabamos de leer sea para nuestros tiempos? ¿Saben ustedes que aquí hay algo bien interesante? Dice, ¿qué señales seguirán a los que creen? ¿Qué señales? ¿Qué señales, hermanos? ¿Qué dice? En mi nombre, echarán fuera demonios. ¿Hablarán qué? ¿Hablarán qué? Hoy la iglesia, hermano, iglesia evangélica pentecostés, ha hecho a un lado el hablar en lenguas. Cuando la palabra de Dios nos enseña que el hablar en lenguas, hermano, es edificación para nuestras vidas, es lucha espiritual, porque el hablar en lenguas, hermano, es lo que tú no entiendes y solo el Espíritu intercede por nosotros. Y muchos cristianos hoy hemos dejado de practicar esto. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre enfermos pondrán sus manos y sanarán. El martes, hermano, yo vine a la oración y escuchaba a mi pastor orar y decir esto: Señor, haznos una iglesia nueva. No queremos ser iglesias viejas, porque las iglesias viejas dan muestra cuando viven de recuerdos. Cuando viven de recuerdos, un anciano se caracteriza porque siempre habla del pasado. No habla del futuro, habla del pasado. En mis tiempos, cuando yo era, siempre habla del pasado y nunca habla del futuro. Cuando yo leía esto, recordaba el pasado. Y yo le decía al Señor, no quiero ser una iglesia vieja. No quiero vivir del recuerdo. Hay periódicos ahí, hermanos, de un siervo de Dios que le dieron veneno y no le pasó nada, que oró por paralíticos y ellos se levantaron. Pero no quieras vivir de recuerdos, porque dice la palabra de Dios que a los que creen, esto y más harán. ¿Lo creen?
Se podrá obtener este poder mediante la autoridad en su nombre. Esta lección, hermano, va a analizar un incidente en la iglesia primitiva que ilustra cómo la sanidad divina viene por medio de Jesucristo. Él sana hoy como lo hizo durante su ministerio terrenal y el ministerio de los apóstoles. El poder sanador de Jesucristo en la vida de las personas dan testimonio de su poder salvador y de la gloria de Dios. Hay necesidad, hermano. Hay necesidad de sanidad. Me encanta esta lección. ¿Qué estaban haciendo los apóstoles? Pedro y Juan. Era una iglesia que estaba creciendo, hermanos. Dice que aproximadamente ya había de 2,000 a 3,000 miembros que habían sido añadidos después del Pentecostés. ¿Sí recuerdan esta clase, no? Hechos 2, dice la Biblia que ellos estaban unánimes en oración y ruego. Y entonces vino el derramamiento del Espíritu Santo y Pedro se levanta en la unción del poder y empieza a predicar y muchos se convierten y se derrama el Espíritu Santo y oyen que hablan en otras lenguas. La gente entendía lo que hablaban porque venían de otros lugares y decían: ¿por qué estos hablan mi idioma? Si no lo saben, porque era la obra sobrenatural del Espíritu Santo. Hoy le tenemos miedo a lo sobrenatural y las cosas que no entendemos decimos que no son de Dios. Error, cuidado, porque si no lo entiendes, guarda tu boca, porque puedes estar diciendo una barbaridad en contra de Dios mismo. Dice que entonces ellos permanecían, estaban activos y empezaron a llegar más gente. Imagínate una iglesia de 3,000 personas, unos 12 apóstoles. Ellos tenían que atender a la iglesia. 12 apóstoles, ¿qué podían hacer con 3,000 personas? Pero ellos no olvidaban una cosa, no dejaban de hacer lo más importante, hermano. ¿Y sabes qué es lo más importante antes de todas tus actividades? Tu comunión con Dios. De nada te sirve predicar, ir y ver a enfermos, lavar el templo, limpiarlo, pararte de cabeza, llegar a tu casa todo cansado y dormirte y despertarte muy temprano y volver a hacer todas esas actividades si tú no tienes comunión con Dios. Solo hacemos ruido, pero no hay nada. La comunión con Dios es fundamental para la vida de un cristiano. Es alimento, es vida, es vida. Pedro y Juan no lo olvidaban. Dice que ellos iban al templo a orar, perseveraban en la doctrina y en el partimiento de pan y en las oraciones. Voy a hacer un ejercicio hoy. Alguien que me lea Hechos 4:34 al 37. ¿Qué dice? Hechos 4:34 al 37. Otra persona que me lea Hechos 5:1 al 10 y otra persona me va a leer Hechos 6:1 al 7. Empezamos con Hechos 4:34 al 37. ¿Sí? Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé. 4:37 nada más. Es al 37. Ah, ok, perdón. Por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Yo pienso, para que los apóstoles pudieran repartir, ¿tenían que conocer a los 3,000 o no? ¿Cierto o no? Tenían que conocerlos. ¿Cómo iban a darle a alguien si no lo conocían? Tenían que saber sus necesidades. Había trabajo, mucho, pero había gente dispuesta a dar. A ver, Hechos 5:1 al 10, ¿qué dice? Pero cierto hombre llamado Ananías, pues a su mujer vendió una heredad y sustrajo el precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte,
vino un gran temor sobre todos los que oyeron, y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasando un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había sucedido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué conveniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta de los pies de los que han sepultado a tu marido, y tú te sacarán a mí también. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró, y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. ¿Había autoridad ahí? 6, 1 al 7. ¿Quién tiene? Hechos 6, 1 al 7. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las reses. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el misterio de la palabra. Agradeció la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. ¿Se dan cuenta, hermanos? Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. ¿Se dan cuenta qué había aquí? Primero, había gente dispuesta a dar su heredad, pero también había gente que no, ¿verdad? Que no estaba, y el poder de Dios se veía manifestado en ese lugar. Pero ellos dijeron: a ver, espérense, hay gente que se está quejando, como en todas las iglesias, ¿o no? Siempre hay alguien que se queja. Ay, el pastor ni me visita, ¿no? Ay, el hermano ya debería de haber hecho esto o aquel. Ay, los hermanos y ni siquiera. Y solo estamos criticando. Pasa, sí sucede. Pero los discípulos dijeron: no puede ser esto posible. No nos podemos dedicar a la enseñanza y también a servir a las mesas. Necesitamos ayuda. Esto es algo sabio e inteligente. No somos todólogos. Entonces, cuando te ponen a hacer una tarea, es válido que si te piden hacer otra, tú digas: no, de verdad, lo siento, pero no puedo. Y ya vemos muchas personas que no sabemos decir no. Y entonces somos el ajonjolí de todos los moles. Y al rato nos estamos quejando. Y al rato, peor aún, alejados de Dios. Entonces, quieres hacer todo creyendo que con esto honras a Dios, y lo más importante lo olvidas. Lo más importante. Hay una frase ahí que me llamó mucho la atención. Y dice: si estás demasiado ocupado para orar, estás demasiado ocupado. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto, hermanos? Que no estás poniendo atención a lo más importante. Estás tan ocupado que lo más importante lo estás olvidando. Dice la palabra de Dios en Mateo 6:33. Buscad. ¿Qué debemos buscar primero?
para saber entonces qué es lo que Él quiere. Cuando vivimos nosotros cada día en la presencia de Dios, Él obrará en nosotros y por medio de nosotros. Hermano, ¿cómo tú vas a ser sensible a la voz del Espíritu si lo ignoras? Hoy la iglesia al Espíritu Santo lo ve como una forma, como una cosa, no como una persona. Si hoy estás en tu casa, llega alguien, ¿qué es lo primero que haces? Vas, le abres, bienvenido, pásale, le hablas, ¿cierto o no? Llegamos a la iglesia, volteas y ves a alguien y por lo menos así le haces, ¿o no? ¿Cierto o no? Lo saludas, porque es una persona. ¿Cómo se vería que yo saludara a mi tableta? Ay, no, mi tableta. Yo regañaba mucho a mi hijo, porque el canijo no saludaba a las personas. ¡Ah, no saluda! Pero veía a un gato. ¡Oye, hola gatito! ¿Cómo es? Le digo, ay, no. Eso que tú haces con ese animalito, hazlo igual con las... necesitamos respeto, hazlo, saluda. ¿Cómo te sientes tú cuando alguien entra y no te saluda? Te ignora, así como que eres el espejo, el mueble ahí mal puesto. Es más, creo que hasta estorbas. ¿Te sientes bien? ¿Qué creen que siente el Espíritu Santo, hermanos? Cuando tú lo ignoras. Dice la palabra de Dios que se entristece. Lo entristecemos porque no lo consideramos, lo ignoramos. ¿Qué va a decir su esposo, hermana Rosita, si usted toma decisiones sin consultarlo? ¿Le va a agradar? Se enoja, el hermano Nehemías se enoja, se pone bravo. ¿Y por qué nosotros somos tan insensibles que ignoramos la presencia del Espíritu Santo? Si Él ha prometido estar con nosotros todos los días, si fue la promesa de Jesucristo cuando ascendió al cielo: y os enviaré un consolador, y os enviaré ayuda, y os enviaré al Paracletos, y os enviaré a quien los dirija, y os enviaré a quien los conduzca. Pero ¿qué sucede, hermano? Que cuando tú lo ignoras, que cuando tú no lo conoces, ni siquiera te enteras de lo que pasa a tu alrededor, porque no eres sensible a la voz del Espíritu. ¿Cómo Dios nos va a usar si ni siquiera lo consideramos? ¿De qué manera? Necesitamos la presencia de Dios cada día. Necesitamos que Él obre en nosotros y por medio de nosotros. Por medio de nosotros. Y hubo un encuentro con un cojo. Ellos allí iban muy monos. Este hombre tenía 40 años o más de 40 años, según la cita que está ahí. Era cojo de nacimiento. Era cojo de nacimiento. A mí me dio mucha risa esta parte, hermanos, porque, perdón por esto. Hay tres aspectos a considerar. Primero, el cojo no se podía valer por sí mismo. Ni siquiera podía caminar, no. Para poder pedir limosna, hermano, él se valía de los amigos. Él necesitaba que alguien lo llevara para que él pidiera limosna. Él no sabía quién iba a proveer su próxima comida. No lo sabía. Él no tenía idea si alguien no iba a proveerle su comida. Él vivía sin esperanza. Él no tenía la posibilidad de que a lo mejor y mañana algún médico me ve y yo pueda caminar. No había esperanza alguna para él. Hoy hay mucha gente viviendo así, hermano, que solo está de pie porque hay gente que está orando por esas personas. Hoy hay gente, hermano, que solo espera que alguien le pueda dar la comida de este día. No piensa en mañana, no piensa en el futuro. Y hay gente que está viviendo pensando que su futuro nunca va a cambiar, que su vida sí va a terminar. Hoy hay gente coja de espíritu, hermano. Hoy hay gente coja de espíritu que cree que nunca va a cambiar su vida, que cojo nació y así morirá. Y eso es a lo que Dios nos ha llamado, hermano. Dice aquí que este hombre vivía sin esperanza. No hay duda de que el hombre esperaba recibir dinero. ¿Saben ustedes? Cuando Pedro le dice: ¡Ey, miren! Porque Pedro llama. Pero esto hacían los fariseos. Vean Mateo capítulo
capítulo 6, vean esto. Mateo 6, la cita que tienen ahí, de Mateo, ¿qué dice? Y cuando des limosna, no hagas ¿qué? Lean, ¿qué dice Mateo, por favor? 6:2. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como lo hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabado por los hombres. De cierto os digo que ya tienen... Esto hacían los fariseos, los hipócritas. Voy a dar una ofrenda, hola, aquí estoy dando mi ofrenda al hermano, generosa, para que todos me vean. Dice, no sean como los hipócritas, que lo hacen solo para que los demás lo vean. Entonces cuando el cojo oye que dice, miren, Pedro dice, miren, el cojo dice, me va a dar dinero. ¿Cuánto me va a dar? Que está haciendo sonar trompeta. Pero qué sorpresa se lleva el cojo. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? Una sanidad milagrosa. ¿Qué le dice Pedro? ¿Qué sentía ese cojo? Qué feos modos. ¿Cómo me dice eso? Yo estoy esperando mi moneda del día y me dice, no tengo plata ni oro. Entonces, ¿cómo le hacemos? Que estás llamando trompeta y no tienes nada que darme. Pero, ay Padre Santo, dice, pero lo que tengo te doy. ¿Qué tenía Pedro? ¿Qué tenía Pedro, hermanos? Busca Marcos 16, 17 y 28, creo que fue el que leímos hace un rato, ¿verdad? ¿Qué tenía Pedro? La autoridad de Dios, la autoridad de Cristo para sanar, porque al que cree se le da. Eso tenía Pedro. Juan capítulo 14, 12 al 13. ¿Qué les dice Jesús a sus discípulos en Juan? ¿Qué dice, hermanos? Léanmela por favor. Juan 14. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieses al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en mí. Pedro creyó, sí, Pedro tuvo esa visión de fe, a pesar de saber. ¿Creen ustedes que Pedro no conocía a ese cojo? Si él iba a orar, Pedro y Juan, pero cuando lo vieron su necesidad y el Espíritu Santo tratando en ellos, actuaron en fe y dijeron, este hombre necesita algo que yo tengo, porque yo he creído que Él es mi Señor, yo he creído que Él murió en la cruz del Calvario y ahí llevó cautivas mis enfermedades, yo he creído que Él me ha dado autoridad para sanar, para levantar muertos, para tocar serpientes y que no me pase nada. Sacar demonios. Hermano, venga a orar, porque es que aquí hay un demonio. Creo que está endemoniada mi familia. Venga, hermano. No está mal. Pero nosotros hemos perdido esta identidad como hijos de Dios. La hemos perdido. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué la hemos perdido? ¿En qué parte del camino se quedó esto? ¿En qué parte? Si decimos hoy, yo lo repetí hace un rato, ¿creen que Dios es el mismo ayer y es el mismo hoy? Ya fueron menos amén. ¿Creen que Dios es el mismo ayer que hoy? ¿En qué parte se quedó esto? ¿En qué parte? ¿En dónde lo perdimos? Todos los días, hermanos, nos topamos con personas afligidas y necesitadas. Podemos servirle con lo que tenemos, pero si yo estoy vacía, si yo no tengo nada, ¿qué puedo ofrecer? Si viene la vecina y me dice, ay, manita, mira, ay, ¿tú qué crees? Yo también, mano. No, peor me está yendo a mí. No, fíjate, no, si a ti te faltan 5, a mí me faltan 20, manita. ¿Ahora qué vamos a hacer? Suena broma. Suena broma.
Lo que tenemos, hermano, pudiera ser algo muy práctico, como una palabra de aliento, una ayuda o un regalo material. Pudiera ser también algo que sobrenatural, como un don de sanidad o un milagro necesario. La gente hoy clama, hermano. La gente hoy clama, tiene necesidad. El martes que yo venía, le escribí a una amiguita que está pasando una situación terrible, terrible. Satanás la tiene atada, ella no cree en Dios. Satanás la tiene atada. Yo le decía, voy a la iglesia a orar, ¿por qué quieres que pida? Y me dice, por mí. Esa mujer necesita un milagro de parte de Dios. ¿Qué tengo para darle? ¿Qué tengo? Yo no lloro, hermano, porque Dios me confronta. Porque Dios me confronta. Y Él me dice, ¿qué tienes, Elvia? ¿Qué tienes para esta humanidad que se está perdiendo? ¿Qué tienes? Tengo una alumna en el instituto, su hijo tiene 21 años, es un hombre inteligente, se graduó de la universidad y va y le dice, mamá, soy trans. No entiende. ¿Qué tienes? ¿Qué tienes para la gente que necesita de Dios? ¿Qué tienes? Somos la iglesia, somos la sal, somos la luz. En este mundo perdido, hermano, de verdad lo estamos siendo. Me estoy comportando como la luz. Estoy dándole sabor a la vida de la gente que es insípida. Lo estoy haciendo. O voy y me junto con ellos y me pongo a llorar con ellos porque no tengo. Porque estoy perdido igual que ellos. ¿Qué hay? ¿Qué hay? Pedro pudo decirle a ese cojo, lo que tengo te doy. Lo que tengo te doy. El cojo no lograba entender, hermano. El único requisito es que nosotros prestemos atención a la voz del Espíritu. Empieza a escuchar la voz del Espíritu. Empieza a decirle al Señor, habla que tu siervo oye. Habla, Dios no se detiene hoy. Sigue hablando hoy, hermano. Dios sigue hablando hoy. Habla en voz audible. Habla por medio de su palabra. Habla por medio de sus siervos. Habla por medio de la creación. Dios sigue hablando hoy. ¿Por qué no lo escuchamos? El único requisito, hermano, es que tú prestes atención. Es en el nombre de Jesucristo de Nazaret. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Levántate y anda. Esta es la autoridad que Dios nos ha dado hoy. Levántate y anda. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuál fue la reacción, hermano? ¿Cuál fue la reacción de este hombre? ¿Cuál fue la reacción? Empezó a saltar y daba brincos y empezó a caminar. Dice la palabra del Señor que la gente estaba maravillada y asombrada. La gente alababa y glorificaba a Dios por lo que había sucedido. Esta es la reacción cuando un milagro sucede en tu vida. Si antes, cuando era niña, yo conocía a Dios, yo lo amaba, Dios lo sabe cuánto yo le amaba. Cuando tuve ese fracaso, esa separación de pecado entre Dios y yo por tantos años, y yo regresé una vez más aquí, yo le amo el doble. Yo le amo el doble. Yo le digo, no lo merecía. No lo merecía. Ha sido tu gracia, ha sido tu favor. No lo merecía. Doblemente agradecida. Doblemente agradecida. Y si tengo que brincar 3 veces lo haré. Porque mi alma se goza al ver la gracia de Dios en mi vida. Su favor. Su favor. Hoy entiende ese pasaje que dice: al que mucho se le perdona, mucho agradece. Mucho agradece. Y hay cosas que hay que cambiar, hermanos. Esta gente gritaba y alababa. Dice la palabra de Dios que el cojo tomó a Pedro y a Juan, pero no los tomó para que él se sujetara y pudiera caminar. No, hermano, porque desde que Pedro lo tomó de la mano,
dice la palabra de Dios que tocó sus rodillas, tocó sus tobillos y se pusieron regios. Y él se levantó. Cuando Pedro lo toma de la mano, él se levanta. Y los toma y empieza a saltar y a glorificar a Dios. Pero no los soltaba y entró al templo con ellos. Y la gente empezó a ver qué pasa aquí. Y la gente reconocía, es el cojo que pedía limosnas en el pórtico de Salomón, es ese cojo. La sanidad de un cojo es un excelente ejemplo de propósitos y milagros. ¿Sabes cuál es el propósito principal de los milagros, hermano? Primero, que los milagros glorifican a Dios. Segundo, que satisfacen las necesidades de las personas. Y tercero, que las sanidades y los milagros dan oportunidades de dar las buenas nuevas de Jesucristo. ¿Por qué los hemos hecho a un lado? ¿Por qué? Si es para nuestros tiempos, es para hoy, hermano. Esto es lo que Dios quiere hacer hoy con nosotros. Pero esto, hermano, me encanta esta parte, esta última parte. Cristo es el sanador. Pedro y Juan no tenían ningún poder con el que ellos hubieran nacido, ni tampoco cualidades divinas para poder realizar ese milagro. Pedro no quería que se le atribuyera la sanidad que acababa de ocurrir. Inmediatamente le dio la gloria a Dios. Muchas veces nosotros no oramos por un enfermo por no quedar en ridículo. Ay, y si no sana, qué pena. Pues eras tú, no era Dios, punto. Déjate usar por las manos de Dios. Déjate usar. Créele a Dios. Hazlo con esa convicción de que es Dios obrando, no tú, no tus ayunos, es Dios. Los ayunos, la oración es para tú tener la sensibilidad del Espíritu, saber por quién orar, en qué momento, qué espíritu se está moviendo, qué espíritu no, discernimiento, dones. Para eso es el ayuno y la oración, para que tú te acerques a Dios. No para que pase, aunque la Biblia nos enseña que este espíritu sale solo con ayuno y oración. Hay niveles. Pero ¿cómo nos vamos a saber? ¿Cómo? ¿Cómo, hermano? Si no quiero estudiar, si vengo el domingo porque tengo que venir, porque si no vengo mi hijo se va a dar cuenta que no voy a la iglesia y al rato que yo lo quiera corregir no me va a hacer caso, entonces mejor voy. Aunque me oigan, aunque ni me interese. Pues total, para que mis hijos no se pierdan. Es en serio. Hay gente así. Venimos porque es domingo. Y ya es. A veces que si no voy como que no me siento bien. Como que algo me faltó. Dormir tranquilo, ¿qué? Una hora de sueño. Pedro no quería que se le atribuyera la sanidad. Enseguida le dio. Porque es indispensable que le demos la gloria a Dios cuando nos permite satisfacer las necesidades de los demás. Vamos a ver esto. Juan 15, 4 al 8. A ver, ¿puedo decirles a alguien que me los lea? ¿Sí? A ver, ¿quiénes traen Biblia? Para que no le pida yo a alguien que no trae Biblia, ¿verdad? Ah, ok, Clarita, bueno. Muy bien, a ver, Zuli, léeme, Juan 15, 4 al 8. Ay, hermano, gracias. Muy bien. ¿Cuál es el requisito en esto, Zuli? ¿Cuál? Permanecer separados de Dios, nada podemos hacer, pero si permanecemos en Él,
y lleva fruto, porque esta es la consecuencia, lleva fruto. ¿Qué dice el siguiente pasaje? A ver, ayúdame a leer, Elizabeth Luna. Hechos capítulos 12, versículos 21 al 23. ¿Qué pasó? ¿Cómo expiró? ¿Por qué? ¿A quién no le dio la gloria? A Dios. Primera de Corintios 1, 26 al 31. A ver, Angie, no, perdón, la hija de Gemima, pero es que yo sí, Angélica, ¿verdad, Angie? A ver, levántate, Angie. Primera de Corintios 1, 26 al 31. Cuando yo leo eso, gracias hermana, yo digo, ahora entiendo por qué Dios me puso a enseñar la palabra. ¿Qué dice que escogió Dios? Lo vil y lo menospreciado. ¿Para qué? Para que no digas, es que la hermana tiene hasta doctorado, 3 licenciaturas, no hombre, pues está más que capacitada para enseñar la palabra. No, porque entonces van mis capacidades, no Dios. Dios nos guarde de hacer eso, que siempre sea así, que vaya Él por delante y no yo, porque la gloria debe ser de Él, no mía. A mí, así debe ser. Gálatas 6:14, y me lo lee, por favor, sí, hermana. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo es crucificado a mí y yo al mundo. Así es. Pedro afirmó que la sanidad fue realizada mediante ¿qué? La fe en Jesucristo. Pedro acusó al pueblo de Israel de maltratar a Jesús de 4 formas. Por favor, abran sus Biblias en Mateo capítulo 27. Solo lo vamos a ir revisando. Mateo 27. En casa, léalo, por amor a Dios, lea Mateo 27. De verdad que es algo bien interesante. Jesús ante Pilato. Miren, 4 cosas acusó Pedro a la gente. Dice, vosotros lo entregasteis. Los fariseos le dijeron, a ver, hay un problema con los romanos. Hasta ahora los romanos nos han respetado a nosotros, los fariseos y los sumos sacerdotes. Los romanos a todos los toman de esclavos, pero a nosotros nos han respetado. Si Jesús se levanta como ese Mesías y redime al pueblo de Israel y quiere enfrentar a los romanos por derrocar y él ponerse como rey, no hombre, pues nosotros ¿dónde vamos a quedar? Nos van a acabar. Ese era el pensamiento de los fariseos. Por eso la importancia de querer matar a Jesús ya, de desaparecerlo y desacreditarlo ya, porque había el temor de que ellos perdieran su posición, el templo, el lugar donde ellos tenían. Y entonces Pedro se levanta y le dice, ustedes entregaron a Jesús. Y luego dice, ustedes negaron al santo y al justo. Fíjate, Mateo 27, yo les decía, versículo 3, a mí me impacta la muerte de Judas. Dice, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Arrojando las piezas de plata del templo salió y fue y se ahorcó. Lean todo
Mateo 27. Conforme va leyendo, dice: y esto estaba escrito en los profetas, y esto era anunciado por los profetas. Cada una de las cosas las 30 monedas estaban anunciadas en los profetas. ¿Saben qué hicieron estos canijos, los fariseos? Cuando vieron las monedas, ¡ay! Ahora, ¿cómo vamos a regresar las monedas al ofrendero? ¿Qué vamos a hacer con las monedas? ¿Qué haremos? No, ya sé, vamos a comprar un terreno y ahí vamos a poner a todos los muertitos que no tienen dónde. Para ellos era pecado regresar las monedas al ofrendero, pero no era pecado matar al rey, no era pecado injuriar, no era pecado mentir, no era pecado. Hay muchos cristianos, hermanos, que creen que pecado solo es ser fornicario, adúltero, homicida, pero no mentiroso, pero no chismoso. Eso no es pecado. No rencoroso, eso no es pecado, porque mis causas las tengo, mis razones son, y es mi rencor, es mi odio. ¿Qué? ¿Ha sido por tu culpa? Ah, no. ¿Sí me explico? Eso no es pecado. Cuando yo leía esto, yo dije, ¿es en serio? O sea, los fariseos dijeron, ay no, ¿cómo vamos a regresar las 30 monedas a la ofrenda? Eso está mal. Eso está mal. Y lo otro no estaba mal. Lo otro no estaba mal, no, ¿acaso no pasa nada? Pediste que se os diera un homicida. Ay, esta parte está cruel. Váyanse adelante. De Mateo 27. Fíjense, Jesús es sentenciado a muerte. Dice que Pilato interroga a Jesús. En el versículo 11, Jesús pues estaba de pie, pero él no se defendió, él cayó y le dice, oye, di algo, ¿ya viste cuántas cosas testifican de ti? Y él no dijo nada. En el versículo de 18 dice, en el 17, reunidos pues ellos, les dijo, ¿a quién queréis que os suelte, a Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía Pilato que por la envidia le habían entregado. Y estando él sentado, la mujer, la voz de Dios hablándole a una mujer impía, la voz de Dios hablándole a una mujer impía, dice, Pilato, no te metas en ese asunto. Yo no he podido dormir, aquí hay algo. No te metas en ese asunto. Y Pilato escucha la voz de su mujer y dice, mire, ustedes quieren a Jesús, se los voy a entregar. Pero vean esto, va y se lava las manos. Yo no quiero tener nada que ver con la muerte de este inocente. ¿Y saben qué dijeron ellos? Que la sangre de él caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. ¿Ha habido cosa tan grande? ¿Han escuchado a alguien maldecir tan fuerte? Pues no me importa. Háganle como quieran. Yo así lo pienso y así soy. Ah, Señor amado. Entonces dice, mataste al autor de la vida. Pero quiero decirles algo. Mateo 27 termina diciendo que los fariseos le dijeron a Pilato, por favor pon guardias, porque este hombre dijo que él iba a morir y al tercer día iba a resucitar. Y entonces el error primero va a ser peor que el error segundo va a ser peor que el primero. Reconocían que era un error, lo reconocían, dice, el error que cometimos al principio va a ser peor. O sea, ¿en serio? Sabían que estaban en su error. Pero eso no era lo interesante, hermanos.
Jesucristo resucitó. Y la sanidad de ese cojo era la evidencia de que él había resucitado. Jesucristo resucitó. Él prometió, hermano, que después que Pedro les enumeró lo que hicieron los judíos, les informó que todo esto era el plan de Dios. Y les dijo: oigan, si tú no vienes a Cristo, hay maldición. Pero si tú vienes a Cristo, tiempos de refrigerio. Gloria a Dios. Tiempos de refrigerio. El jueves nos decían qué significaba esta palabra, y hacía un calor increíble como el de ahorita. Y decía, uno de los significados es tomar algo frío. Imagínate ahorita una paletita de hielo o una botellita de agua así, de esas que hasta sudan, un vasito de limonada y escarchado arriba con salecita, bien rico. Tiempos de refrigerio. ¿Cómo te cae eso a la boca ahorita? Dios. Dice: si tú te arrepientes, tiempos de refrigerio vendrán a tu vida. Gloria a Dios. ¿Vieron la sanidad de este cojo? Dios tiene algo más para ti. Les hace reflexionar sobre el pacto dado a Abraham. Jesucristo fue el cumplimiento de estas promesas de Dios. Jesús es el Cristo, el profeta y la simiente prometida. Jesucristo es el enviado de Dios para dar sanidad. Sanidad no solo del cuerpo, sino de todo nuestro ser. El perdón de pecados, hermano, resulta en tiempos de refrigerio que vienen de la presencia de Dios. Cuando tú estás en la presencia de Dios, hermano, no hay nadie que te pueda acusar, no hay nadie que te pueda decir estás mal, porque tú vienes a la presencia de Dios y Él cambia todo. Él lo cambia todo. Pero ¿qué necesitamos? ¿Cómo concluiremos, hermano? Si tú no tienes a Cristo, yo te invito hoy a que lo aceptes y que vengas y disfrutes de estos tiempos de refrigerio. Porque Él murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados, pero resucitó, hermano. Cuando Él murió en la cruz del Calvario, los soldados se arrepintieron. ¿Saben por qué? Creyeron. ¿Saben por qué? Porque hubo un gran terremoto, hubo tumbas abiertas y muertos se levantaron, hubo gran espectáculo, cosas sobrenaturales sucedieron en ese momento. Y cuando ellos vieron esto, dijeron: realmente este era el Hijo de Dios. Gloria a Dios. ¿Sabes qué es la primera cosa sobrenatural que Dios hace en nosotros? Limpiarnos del pecado. Él quiere limpiarte, quiere darte tiempos de refrigerio, quiere darte tiempos de refrigerio. Y tú, hermano, si ya le has creído a Dios, quiere que tú seas ese instrumento, que tú le creas y que tú vayas y ores por enfermos y estos salen, que tú vayas y declares en el nombre de Jesús y des al que tiene necesidad consuelo. Comparte de lo que tú tienes. ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Y si hoy no tienes nada, dile: Señor, hoy me siento vacío, siento que no puedo ofrecer nada. Lléname, quiero sentirte, quiero escuchar tu voz, quiero saber que eres tú obrando en mí, quiero sentirte, Señor. Ponte de pie. Gloria a Dios.